En Fundamentos de Matemáticas vamos a seguir repasando lo que es la circunferencia. En este caso vamos a ver cómo convertir de ecuación ordinaria a ecuación general. Para esto vamos a repasar binomio al cuadrado, sería a más b al cuadrado. Sería a primer término y b segundo término. Este aquí sería el primer término al cuadrado, más el doble del primero por el segundo, más el segundo al cuadrado. Ahora, si en la parte de medio tenemos negativo, en el segundo término es negativo. Entonces vamos a empezar con el primer ejemplo. Tenemos el centro de la circunferencia que es menos 5 menos 3 y un radio de 7. El menos 5 va a ser h, o el primero, y el segundo va a ser k, que es menos 3. Aquí tengo la fórmula que es x menos h más y menos k al cuadrado igual a r al cuadrado. Sería la ecuación ordinaria. Vamos a sustituir, sería x menos h, que es menos 5 al cuadrado. Después sería y menos k, que es menos 3, igual al cuadrado, igual al radio, que es 7 al cuadrado. Tenemos x menos por menos más 5 al cuadrado, más y menos por menos da más 3. Y 7 al cuadrado es 49. Aquí vamos a observar una cosa. Si aquí tengo menos 5, que sería más 5. Si aquí tengo menos 3, aquí sería más 3. Observa esto para los ejercicios subsecuentes. Vamos a aplicar esta reglita. Entonces, aquí aplicamos el binomio al cuadrado. El primero al cuadrado, que es x cuadrada, más el doble del primero por el segundo. 5 por x, 5x, el doble, 10x. Más el segundo al cuadrado. Entonces 5 al cuadrado es 25. Aquí es lo mismo, más el primero al cuadrado, más el doble del primero por el segundo. 3 por y, 3y, el doble es 6y, más 3 al cuadrado es 9, igual a 49. Ahora agrupamos x cuadrada, tenemos x cuadrada. Después tenemos y al cuadrado. Ahora el término x sería 10x, el término y sería más 6y. Ahora los números sería 25 positivo, más 9. Este 49 pasaría aquí negativo. Ahora sería x cuadrada, y cuadrada, 10x, 6y. Ahora 25 más 9, 34, menos 49. Entonces sería x cuadrada, y cuadrada, 10x y 6y. Ahora aquí, uno es positivo y uno es negativo. Es más grande el 49, por lo tanto es negativo. Vamos a tomar el signo del número más grande, en este caso es menos 49. Ahora la resta más grande al más chico, normal, de 49 menos 34. Entonces, 49 menos 34, 5 y 4, 9, 1 y 3, 4. Entonces el resultado sería menos 15 igual a 0. Ahora vamos con el segundo ejemplo, que es el centro es menos 3, 2, el radio 5. Esta sería la ecuación ordinaria, sería x, si es menos es más 3 al cuadrado, sería y, si es más sería menos 2 al cuadrado, igual radio al cuadrado, que es 5 al cuadrado. Entonces, primero al cuadrado, x cuadrada, 3 por x, 6x, el doble 6x, 3 al cuadrado es 9, y al cuadrado, 2 por y, 2y, el doble, 4y negativo obviamente, y 2 al cuadrado sería 4. Igual, 5 al cuadrado es 25. Ahora, términos al cuadrado, x cuadrada, y al cuadrado, ahora, x y y, 6x menos 4y. Ahora números 9, positivo, más 4, 25 pasa para acá. Ahora x cuadrada, y cuadrada, 6x menos 4y. 9 más 4, 13. Menos 25, igual a 0. X cuadrada, y cuadrada, 6x menos 4y. Aquí
a determinar el signo, es más grande 25, tomamos su signo, ahora 25 menos 13, es 12, 3 y 2, 5 y 1 y 1, 2. Esto sería 12, x cuadrada y cuadrada más 6x menos 4y menos 12 igual a 0. Esta ya sería la ecuación general. Vamos con otro ejemplo. Ahora vamos con el ejercicio C. El centro es 5 menos 3r igual a raíz de 20. Entonces sería x más, sería menos 5 al cuadrado, sería y, si es más sería menos, perdón, si es menos sería más 3 al cuadrado, igual a r, que es raíz de 20 al cuadrado. Ahora, primero al cuadrado, x al cuadrado, 5 por x, 5x, el doble 10x. 5 al cuadrado es 25. Después sería y al cuadrado, 3 por y, 3y, el doble 6y, 3 por 3, 9, o 3 al cuadrado es 9. Ahora aquí queda 20. Aquí el 2 y la raíz se van. Te voy a poner un ejemplo aquí para que quede claro. Tienes 9, raíz cuadrada de 9 elevado al cuadrado. Raíz cuadrada de 9 pues es 3, porque 3 por 3 es 9. Luego lo elevas al cuadrado, te queda 9. Entonces es como si eliminara la raíz y el exponente. Y te queda solamente el número. Pues eso queda 20. Ahora sería x cuadrada, y cuadrada, menos 10x, más 6y. Ahora sería 25 más 9, este pasa restando menos 20, igual a 0. X cuadrada, y cuadrada, menos 10x, más 6y. 25 más 9, 34, menos 20, igual a 0. X cuadrada, y cuadrada, menos 10x, más 6y. Ahora 34 menos 20, pues nos da 14, igual a 0. Vamos con el ejercicio D, que es 3,2 r igual al cuadrado. Entonces tenemos x, si es más sería menos 3, si es más sería menos 2 al cuadrado, y r pues es 2 al cuadrado, r al cuadrado es al cuadrado. X al cuadrado, 3 por x, 3x, el doble 6x, 3 al cuadrado es 9, y al cuadrado, 2 por y, 2y, el doble 4y negativo, y 2 por 2, 4. Igual, 2 al cuadrado pues es 4, 2 por 2, 4. X cuadrada, y cuadrada, menos 6x, menos 4y, 9 positivo, más 4, este pasa de este lado restando. Entonces sería x cuadrada, y cuadrada 6x, 4y, más 9 porque menos 4 más 4 se eliminan, queda igual a 0. Espero que te haya quedado claro el tema. Nos vemos hasta la siguiente emisión. No estuviera de regalarme un like, pues muy motivante para mí. Hasta luego, chao. Ahora vamos con el ejercicio C. El centro es 5 menos 3r igual a raíz de 20. Entonces sería x más, sería menos 5 al cuadrado, sería y, si es más sería menos, perdón, si es menos sería más 3 al cuadrado, igual a r, que es raíz de 20 al cuadrado. Ahora, primero al cuadrado, x al cuadrado, 5 por x, 5x, el doble 10x. 5 al cuadrado es 25. Después sería y al cuadrado, 3 por y, 3y, el doble 6y, 3 por 3, 9, o 3 al cuadrado es 9. Ahora aquí queda 20. Aquí el 2 y la raíz se van. Te voy a poner un ejemplo aquí para que quede claro. Tienes 9, raíz cuadrada de 9 elevado al cuadrado. Raíz cuadrada de 9 pues es 3, porque 3 por 3 es 9. Luego lo elevas al cuadrado, te queda 9. Entonces es como si eliminara la raíz y el exponente. Y te queda solamente el número. Pues eso queda 20. Ahora sería x cuadrada, y cuadrada, menos 10x, más 6y. Ahora sería 25 más 9, este pasa restando menos 20, igual a 0. X cuadrada, y cuadrada, menos 10x, más 6y. 25 más 9, 34, menos 20, igual a 0. X cuadrada, y cuadrada, menos 10x, más 6y.
Ahora 34 menos 20 pues nos da 14, igual a 0. Vamos con el ejercicio D, que es 3,2 r igual al cuadrado. Entonces tenemos x, si es más sería menos 3, si es más sería menos 2 al cuadrado, y r pues es 2 al cuadrado, r al cuadrado, 2 al cuadrado. X al cuadrado, 3 por x, 3x, el doble de 6x, t al cuadrado es 9, y al cuadrado, 2 por y, 2y, el doble, 4y negativo, y 2 por 2, 4. Igual, 2 al cuadrado pues es 4, 2 por 2, 4. X cuadrada, y cuadrada, menos 6x, menos 4y, 9 positivo, más 4, este pasa de este lado restando. Entonces sería x cuadrada, y cuadrada de 6x, 4y, más 9 porque menos 4 más 4 se eliminan, queda igual a 0. Espero te haya quedado claro el tema. Nos vemos hasta la siguiente emisión. No te olvides de regalarme un like, pues muy motivante para mí. Hasta luego, chao.